Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de Buenos días, profesor Waldo. Buenos días, Angelina, buenos días. Vamos a dar inicio, chicos, a la clase de razonamiento matemático para hoy, miércoles 11 de agosto del 2021. ¿Ya? Pero primero, ya sabemos, encendemos nuestras cámaras, por favor, para enviar la imagen al grupo como sustento. Gonzalo. Ya, listo, a ver, miramos a la cámara. 1, 2, 3, correcto. Vamos a compartirlo.
Muy bien. Ya está. Ahora sí, comparto pantalla. Ahí tenemos nuestra clase del día de hoy. Hoy, miércoles 11 de agosto del 2021, como les decía, en el curso de RM vamos a tratar sucesiones aritméticas. Todos sabemos que es una sucesión, ¿verdad? Una sucesión es una secuencia de números, ¿no? Donde va a haber una razón. Esta razón se va a dar, ¿no? Por la distancia o por la diferencia que hay entre un término y otro, ¿no? Entonces, definimos. Las sucesiones aritméticas son aquellas en donde la diferencia entre un término y el término que le sigue, el término siguiente, es una constante, ¿no? Sumamos más 2, más 2, más 2 siempre, o más 4, o más 5, ¿no? Entonces, siempre va a ser una constante. Entonces, fórmulas. Para trabajar la clase de hoy, vamos a tener que utilizar fórmulas. Hay dos fórmulas que vamos a utilizar el día de hoy. Una de ellas es esta primera fórmula que vemos para hallar el término enésimo. Ambas son para hallar el término enésimo, pero la vamos a hallar de dos maneras diferentes, ¿ya? En este primer caso, a n, el término enésimo, es igual a sub 1, que es el primer término, más n, que es el número de términos o la cantidad de términos, menos 1, multiplicado por d, que viene a ser la diferencia o también llamada razón. Entonces, esa es la primera fórmula. El término enésimo es igual al primer término más la diferencia entre la cantidad total de términos menos 1 multiplicado por la razón. Primera fórmula a tener presente, a memorizar, ¿ya? Segunda fórmula. En esta fórmula, un poco más pequeña, también nos sirve para hallar el término enésimo. ¿Cuál es? Término enésimo es igual al término 0. ¿Y cuál será el término 0? El anterior al primer término. ¿Correcto? Más la cantidad de términos multiplicado por la razón. Esto lo estamos determinando en cada una de las fórmulas, cómo se llama cada uno de estos elementos. Término enésimo, T sub O, término anterior al primero, N, número de términos, R, razón. Igual en la fórmula anterior, A sub N, término enésimo, A sub 1, primer término, N, número de términos, y D, diferencia o razón. Con esas dos fórmulas vamos a trabajar. Ejercicios de aplicación. Primer ejercicio. Calcular el término enésimo. Calcular el término enésimo en la siguiente sucesión aritmética. 5, 8, 11, 14, 17 y continúa, ¿no? Continúa. El punto suspensivo quiere decir que continúa ilimitadamente. Entonces, me piden hallar el término enésimo, no me piden hallar el término 10, el término 20, no, me piden el término enésimo. ¿Cuál es la formulita para hallar el término enésimo? Entonces, muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar cualquiera de ellas. Vamos a aplicar la más pequeña, ¿ya? Entonces, por acá tenemos, primero, que hallar ¿qué cosa? La razón. A ver, ¿la razón quién es? La diferencia que existe entre cada uno de estos términos. ¿Cierto? A ver, emparejamos. Entre 5 y 8 hay una diferencia de 3, ¿verdad? Ya está. Aquí también. Aquí también. Y aquí también. Entonces, esa será la razón. ¿Correcto? Ya tenemos la razón. Ahora, trabajemos en la fórmula. El término enésimo, fíjate, el término enésimo
Ahí está. ¿A qué era igual? Al término 0, ¿no es cierto? Al término 0, ¿listo? Sumado con el número de términos que van a multiplicar a la razón. ¿Correcto? Esa es la fórmula más pequeña. Y con eso voy a trabajar. El término enésimo me piden, a ver cuál será su fórmula. Vamos a ver. Será el término 0. ¿Cuál es el término anterior al primero? En esta sucesión tenemos el primer término 5. El término 0 será el anterior a él. ¿Quién está acá? Si sabemos que se está sumando de 3 en 3, para saber quién es el anterior voy a restar, ¿no es cierto? Porque mira, 17, el anterior menos 3, 14. El anterior menos 3, 11. El anterior menos 3, 8. El anterior menos 3, 5. El anterior menos 3, 2. ¿Verdad? 2. Ese es el anterior. Ese es el término 0. ¿Listo? Ok. Entonces, el término 0 va a ser 2. Luego tenemos más el número de términos, que no lo sabemos porque no hay un límite. Entonces ponemos n simplemente. Y la razón. ¿Quién es la razón? 3. Ya está. Veamos ahora. Fíjense bien. El término enésimo es igual. Y vamos a operar esto. Ustedes saben que yo puedo sumar 2 más n por 3 o al revés, n por 3 más 2, ¿correcto? El orden de los sumandos no me altera la suma. Eso se cumple. Entonces, vamos a empezar por acá. Para llevar un orden. 3 por n, 3n. Más 2. ¿Correcto? Listo. Esa es la fórmula para hallar el término enésimo en esa sucesión. Profesor, ¿y cómo así? Mira, lo vamos a demostrar. No nos hagamos problemas. Vamos a demostrar lo que estamos diciendo. Fíjate bien. ¿Quién es el primer término? 5, ¿no es cierto? 5. Y mira la fórmula del término enésimo. La fórmula del término enésimo está acá, la que hemos determinado. La fórmula del término enésimo está acá, que hemos determinado. Y vamos a ver que se aplica para cualquiera de los términos de la sucesión. A ver, tenemos por acá. Primer término. Mira, vamos a enumerarlos. Este es el primer término. O sea, n ahí vale 1. Este es el segundo término. N vale 2 aquí. Este es el tercer término. N vale 3. Este es el cuarto término. N vale 4. Este es el quinto término. N vale 5. Y podemos hallar con esta fórmula cualquier término. Vamos a ver. Si vale 1, n. 3 por 1, 3. Más 2, 5. Ahí está el primer término. El segundo término. 3 por 2, 6. Más 2, 8. Ahí está el segundo término. ¿Correcto? Seguimos el tercero. 3 por 3 de tercero, 9. Más 2, 11. El cuarto término. 3 por 4, 12. Más 2, 14. El siguiente. 3 por 5, 15. Más 2, 17. Tenemos el término quinto también. ¿Podemos hallar el término 20? Sí. 3 por 20, 60. Más 2, 62. El término 20 en esta sucesión será 62. Y podemos hallar cualquier término, ya sabiendo la fórmula general para hallar el término enésimo. Esta fórmula solamente corresponde a este ejercicio o a esta sucesión, no a otra. ¿Ya? Bien. Vayamos al problema número 2. Dice, calcula el término 20 de la siguiente sucesión aritmética. El término 20, ojo. Entonces, esto es muy similar a lo que hemos venido explicando en el ejercicio anterior, mira.
Dice 2, 8, 8 y 14, 14 y 20. Lo primero siempre que van a hacer, recomendación, es hallar la razón. Entre 2 y 8, la razón es 6. Entre 8 y 14, la razón es 6. Entre 14 y 20, la razón es 6. Y entre 20 y 26, la razón es 6. ¿Correcto? Entonces ya sabemos que es una constante, esa es la razón. Ya está. Podemos aplicar cualquiera de las dos fórmulas. Nótese que si aplico la fórmula que he aplicado en el ejercicio anterior, que es la más pequeña, el término anterior al primero, que es 2, el término anterior a ese 2, tenía que restarle 6 y sería un número negativo. Y como que no es tan simple o práctico trabajar con negativos. Entonces vamos a trabajar con la otra fórmula, la primera, la más larguita, ¿ya? A ver, entonces, tenemos por acá la fórmula más larguita que dice A sub n, es decir, el término enésimo, ¿a qué va a ser igual? Al primer término más ¿quién? Más la diferencia entre el número de términos menos 1 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la razón o diferencia, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, mira, vamos a reemplazar término enésimo, pero ya no va a ser término enésimo, porque ya te están dando qué término es. ¿Qué término es el que te piden? El 20, ¿verdad? Entonces tú vas a poner así, A sub 20, porque te están pidiendo el término 20. Y eso va a ser igual. ¿Quién era el primer término? 2. Más. ¿Cuántos términos son? 20, porque están hablando del término 20. Solamente 20 términos vas a encajar. Nada más. Entonces tú vas a poner 20 menos 1. ¿Correcto? Ya está. Y eso multiplicado por la razón 6 que hemos hallado ahí. ¿Ah? Listo. A20 es igual a 2 más 20 menos 1, 19. Lo pongo entre paréntesis porque está multiplicando con el 6. Muy bien. A sub 20 o término 20 será igual a 2 más, a ver, 19 por 6. 6 por 9, 54. Llevo 5, 6 por 1, 6 y 5, 11. 114. Entonces el término 20 será 2 más 114, 116. Y ese será el término 20, lo que me pedían calcular. Término 20. No hay una profesora. Listo. Entonces, hemos empleado la primera fórmula en el primer problema y ahora estamos empleando la segunda fórmula. Tercer problema. Me piden calcular el número de términos de la siguiente sucesión aritmética. Número de términos. ¿Correcto? ¿Cuántos términos hay ahí? Entonces, lo primero, ¿qué hacíamos primero? Lo primero que hacíamos era la razón. Claro que sí. La razón. Y la razón aquí es 6, ¿no? 6. 6 y 6. Listo. La razón es 6, la encontramos. Ahora, vamos a trabajar con la fórmula para hallar el término enésimo. Entonces, ¿cuál
podríamos hallar? Vamos a trabajar con la pequeña porque si le restamos 6 al 7 dará 1, positivo. Perfecto. La pequeña. 7, perdón, 7. T al sub n término enésimo igual al término 0, ¿no es cierto? Término 0 más el número de términos por la razón. Listo. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Término enésimo. ¿Correcto? Término enésimo es igual al término 0, ¿quién es? 1 más. Un momento. Ya. Más n, que no sabemos cuántos términos son, por la razón que es 6. ¿Correcto? Ya está. 6. Ahora, nosotros tenemos por acá t sub n es igual, aquí, acomodando, 6 por n, 6n, más 1. ¿Correcto? Ya está. Esa es la fórmula para hallar el término, cualquier término en esa asociación. Pero todavía no sabemos cuántos términos tenemos, ¿no es cierto? Porque es lo que me piden, el número de términos. A ver, primero comprobemos que esta fórmula efectivamente sirve para esta asociación. Vamos a ponerle acá, primer término, término 2, término 3, término 4, término 5. ¿Qué término será este? Vamos a ver. Mira, acá tú sabes, 6n, ¿cuánto vale? 1. 6 por 1, 6, más 1, 7. Efectivamente, cuando n vale 1, esto es 7. Cuando n vale 2, 6 por 2, 12, más 1, 13. 13, correcto. Cuando n vale 3, 6 por 3, 18, más 1, 19, correcto. Cuando n vale 4, 6 por 4, 24, más 1, 25, correcto. Cuando n vale 5, 6 por 5, 30, más 1, 31, correcto. Pero ¿cuánto valdrá n para que sea 181 el último? Y con eso determinamos cuántos son. Mira, así de sencillo. Ojo, ¿quién es el término enésimo en esta dirección? El último. ¿Quién es? 181. Entonces, ya no pones tn. ¿Qué pones? Voy a ponerlo debajo mejor para que se entienda. ¿Tn quién es? Tn, profe, es el último término que tenemos en esta sucesión. Y sí lo tenemos, en los anteriores no teníamos. Solamente me ponían puntos suspensivos. ¿Correcto? Ahora sí tengo un último término. Y ponemos ahí que el último término, en vez de tn, ponemos 181. Y reemplazamos 6n más 1. Más 1. ¿Ya? Listo. Esto es una ecuación, ¿verdad? Por supuesto que sí. Entonces, este 1 que está acá sumando pasa a restar, quedándome 180. Y eso va a ser igual a 6n. ¿Correcto? Ya está. Ahora, ese 6 que está multiplicando a n pasa a dividir. ¿Ok? Entonces tenemos 180 entre 6 es igual a n. ¿Ok? Entonces, tienes acá así que n es igual, veamos, 180 entre 6, 6 por 3, 18, ¿verdad? 30. 30. Listo. ¿Cuántos términos hay en esa sucesión? 30 términos, profesor. ¿Será cierto? A ver, si n vale 30, 6 por 30, 180, más 1, 181. Es correcto. Entonces, en esa sucesión hay 30 términos. ¿Ya? Listo.
Listo, chicos. Voy a compartirles la pantalla en el WhatsApp para que puedan comenzar ya a copiar. Bien, me dan un segundo. Ok, compartimos para que puedan copiar desde el WhatsApp o si gustan desde la pantalla, no hay problema. Creo que si lo achico más ya va a ser demasiado pequeño, así que lo voy a dejar un poco más grande para que no haya problema de que puedan ver.
Muy bien. Vamos a salir de la reunión y vamos a volver a ingresar para el desarrollo de nuestro texto.